Amén, que el Señor nos bendiga a todos. Qué bendición. Amén. Otra Gloria a vez Dios. estar aquí, Amén, amén. pendientes de este regalo que Dios nos da, esta Amén. oportunidad tan grande de estar siempre predicando la palabra de Dios. Amén, amén. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Vamos a orar. También el privilegio de orar, ¿verdad? Qué lindo que en cada uno de los estudios podemos estar pidiendo al Señor Amén. por nuestras necesidades y Amén. por su bendición en esto Le también, invitamos ¿verdad? a unirse con Amén, nosotros amén. en este momento. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre. Gracias porque Bendito tu nombre, Padre. eres tan fiel, tan bueno, y siempre, Señor, Oh, tu gloria a palabra tu nos nombre, recuerda Padre. Gloria a tu nombre, que tú nos dejaste este recurso tan grande de Oh, poder gloria a tu comunicarnos nombre. contigo Gloria a tu nombre. a través de la oración, a través de decirte, Señor, cuántas cosas Gloria a tu podemos nombre, Padre. poner en tus manos. Las hemos puesto, Señor. Hemos orado por necesidades tan grandes Poder y tu amor, en las que sabemos que tú has tu hecho una obra misericordia, poderosa, tu bondad, porque tú eres el Dios que todo lo puede. Tú lo dices, para mí no hay nada imposible. Gracias. Y Señor, gracias porque te has Oh, manifestado sea bendito siempre tu nombre. en la vida de cada Oh, uno sea de bendito nosotros, tu nombre. en nuestros hermanos, Señor, Queremos que glorificar están orando con nosotros. Yo sé que tú has traído tu respuestas nombre. y que ahora en este momento podemos poner en tus benditas manos las necesidades, Señor, espirituales y materiales Ay, que nosotros podamos tener. por tu Tú amor, conoces, tu Señor, gracia, por cómo tu está cada Espíritu una de Santo. la vida de tus hijos. Tú sabes, Señor, por qué estamos orando. Ay, Y hay necesidades, Señor, de sanidad, de provisión, de protección, de victoria espiritual, que hoy las presentamos delante de ti para que tú, Señor, obres en cada vida de tus hijos. Gracias, papito, gracias por amarnos, gracias por todo tu amor. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén. Dios les bendiga. Muy buenas noches, amados hermanos. Hola, papá. Dios te bendiga. ¿Qué tal, hijo? Buenas noches. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos cerca del fin de semana de ese sábado 3. Amén. Y lo estamos invitando a usted desde, bueno, creo que todo enero hemos repetido y repetido y repetido eso. Es importante recordarle que el sábado 3 de febrero Amén. a las 5 de la tarde vamos a estar todos juntos adorando y exaltando al Señor. Sábado de oración, 5 de febrero, pero es el final del estudio de Amén, Estés Llenos. amén, Entonces, es amén. algo especial. Sabemos que el Señor va a manifestar su poder. Eso no depende de nosotros, eso Amén, depende de Él. amén, amén. Y sabemos que un mandamiento del Señor es ser llenos. Y nos vamos a reunir a pedir y a clamar esa llenura del Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque queremos ver creyentes victoriosos. Amén. Y creyentes útiles. Porque un creyente que solo es victorioso y no es útil, no es muy victorioso. Y la obra del Espíritu. Y un creyente que solo es útil y no es victorioso, no es muy útil. Y es que para tener esa utilidad en el reino, yo debo estar lleno del Señor. Yo no puedo hacer la obra. No deberíamos de hacer la obra en nuestras fuerzas. No la deberíamos de hacer con el alma, debería de ser con el Espíritu. Sí, con el alma, pero no solo con el alma. No guiados por el alma, ¿verdad? Correcto, no guiados por emociones. Correcto. Hermano, estábamos leyendo unos versículos el martes. El martes. Ahora queremos leer esta lista de versículos que tenemos donde se nos habla que la obra de Dios, hermano, se mueve con poder. Amén. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No se muevan, no hagan nada más, esperen recibir ese poder. Ahora, Hechos 10:38. Amén, amén. Hechos 10:38.
como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Para hacer la obra del Señor, para ser testigo, se necesita poder. Jesús, para obrar lo que obró, necesitó poder. Y mira Romanos 1:16, la esencia del evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y mire qué interesante, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder. O sea, no es otra cosa. Es la esencia del evangelio. Es el poder de salvar, es el poder de hacernos hijos, es el poder de hacernos útiles. Y fíjate que de hacernos victoriosos. Es bien maravilloso este versículo de 1:16 de Romanos, porque de una vez dice, es poder de Dios, ¿para qué? Para salvarnos. Amén. O sea, amén. No inventemos otro tipo de cosas, ¿verdad? Ahora, Romanos 15, 18 y 19. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Fíjate que no solo con obras ni solo con la palabra. No, con palabra y con las obras. Es que cuando las palabras no van acompañadas de obras y cuando la obra no va acompañada de palabra, se limitan, se anulan. Fíjate que en la Biblia hay un principio en eso. Cuando la palabra se aleja de la obra o la obra de la palabra, hay caos, hay muerte. Cuando los hijos de Aarón empezaron a hacer las cosas no como decía la palabra, aunque las seguían haciendo, perdieron la vida y fueron consumidos por la gloria de Dios, por no acompañar sus obras de la orden de Dios. Mire qué lindo. Hechos capítulo 1, versículo 1. Mira qué lindo. Ya vamos a seguir leyendo esa lista que tenemos, pero solo permítame leer. Hechos 1:1. Ajá. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. A hacer y a enseñar. Obra y palabra, obra y palabra, obra y palabra, palabra y obra. Hermano, divorcie su obra de la palabra y no va a estar haciendo bien. Caos va a ser. Divorcie la palabra de obras y no va a estar haciendo bien tampoco. El Señor nos salvó para buenas obras, no por obras, pero para buenas obras. Y nos delimitó la cancha de cómo hacer esas obras. No es como a usted le da la gana, no es como dice su tío, no es como dice fulano, no es como dice sutano, no, es como Dios manda. Y eso es con la llenura del Espíritu. Romanos 15, 18 al 19, volvámoslo a leer juntos. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. El evangelio y el poder de Dios no se pueden divorciar de señales, de prodigios, de obras, de no se puede divorciar, pero no almático, no falsas. Y no evaluar lo que sucede de un prodigio y una señal porque produjo un bienestar material, económico o físico. Porque muchos de los que están aquí en este tiempo en las iglesias lo que quieren es un milagro para algo material, un carro nuevo, una casa nueva. Y por supuesto que Dios provee, Dios es el dueño del oro y la plata. Eso lo dice la Biblia, eso no es palabra de un hombre. Pero el propósito principal es salvarme. Y vemos ejemplo de Pedro, de Pablo, de Esteban, de tantos siervos de Dios del Nuevo Testamento que lo que menos tenían eran cosas materiales y vivieron en el poder de Dios. Amén, amén. 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Efesios 3:16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Colosenses 1:10-11. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y un versículo que es muy, muy, muy conocido acerca del poder también. Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Fíjate, Pablo, que es bien interesante que muchas veces que en la Biblia está la palabra poder y la palabra milagro,
usa la misma palabra. Y el primer milagro que Dios hace en uno es la conversión. Sí, el más grande. Pero no es el único. Él va a hacer milagros en nuestra vida. Si yo soy un verdadero convertido, el milagro más grande es ese. Y una seña de que soy verdadero convertido es que van a haber más milagros después. Es que el poder de Dios se va a seguir manifestando. ¿Por qué queremos enfatizar en eso? Porque fíjese, mi amado hermano, que hay como dos tendencias en el... Muy opuestas, ¿verdad? En el ámbito evangélico. Algunos hablan mucho del fruto del Espíritu, o sea, del carácter, de la santidad, pero se olvidan de los regalos, de los dones del Espíritu. Y es interesante porque ellos caen en humanismo y los del otro lado se enfocan solo en los dones y también caen en el humanismo. O sea, los dos extremos son tan malos y es interesante que al final como que los une esa parte, solo el beneficio material de aquí de la tierra. Porque cuando yo estoy privilegiando los dones para suplir los objetivos materiales de la vida, eso es humanismo. O yo, digamos, tengo el don de sanidad y empiezo a lucrar, a sacar beneficio, a sentirme más que mis demás hermanos porque yo tengo un don que ustedes no tienen mucha y es visible y hago aquí, hago allá. Entonces, al final termino complaciendo a mi orgullo, no bendiciendo al pueblo. Fíjese, hermano, que estuvimos sirviendo en un lugar donde se nos pidió que oráramos por una niña que tenía leucemia. La niña tenía ese cáncer. Y entonces nosotros oramos por ella el tiempo que tuvimos oportunidad de poder orar por ella. Conforme los años, vimos una jovencita en un grupo de alabanza. Y entonces dijimos, ¿y quién es esa niña? Y el pastor nos dijo, es la niña por la que oramos hace muchos años. Ahí estaba viva. Ahora, ¿dónde está la criatura? ¿Dónde está la criatura? Está frente, sirviendo a los hermanos, sirviendo al Señor. Hay un montón de sanados por el Señor. Como dijo Jesús. Y no eran 10 los que sané, pues. ¿Y qué se hicieron los demás? Es que, ¿sabe qué? En el corazón de Jesús, están los 10 que sanó. Y recuerda 9 malagradecidos e ingratos, pero uno que fue agradecido. Ahora, hermanos, es bien lindo cuando nosotros podemos pedirle al Señor que nos ayude en el poder del Espíritu a vivir una vida de santidad y de poder. Y fíjate que los del otro lado, los que, eso de los dones no, tienen la osadía de pensar que solo metiéndole información en la cabeza a la gente va a cambiar. Y de que como saben tanto y como conocen tanto y es muy notorio en una iglesia de esas, pues hay una presentación como de un maestro, principio aquí, principio allá, y ponen hasta frases de gente que nada que ver con la Biblia, cuando en la Biblia hay cosas mucho más poderosas, por supuesto, que la frase de un hombre. Amén. Y creen que educando a la gente va a dejar de pecar. Amado hermano, si fuera tan sencillo. Mire, si fuera de educación, Dios hubiera mandado una universidad y no un Salvador. Por supuesto. No estamos haciendo un lado la universidad. Es que ¿sabe qué es el problema, hermano? Es ese balance. Hay un mal en el ámbito teológico. Se identifica un mal en el pueblo de Dios que se llama provincialismo. Mire, hermano, las cosas en su tiempo, en su nivel y en su momento son buenas, son bellas. Por supuesto. Pero a veces por privilegiar una cosa, bajamos la otra. Y cuando miramos que esta está privilegiada, la queremos alinear y por alinearla nos vamos del privilegiamos la otra. Los hermanos donde están limitando el poder de Dios. Hermano,
privilegian la enseñanza, la teología, el conocimiento, la preparación y se olvidan de esto. Pero hay otros aquí arriba que privilegian que los dones y todo eso, y como no tienen la palabra, el diablo fabrica los dones. Imagínense usted, estamos hablando de este pastor en Denver, Colorado. Sí. Reunió a la iglesia y les dijo: Dios me habló, Dios se reveló a mí y me dio el plan para levantar una moneda digital que nos va a hacer millonarios a todos en la iglesia. ¿Y qué dijeron los hermanos? Fueron a la Biblia, le estudiaron: mi reino no es de este mundo, da a César lo que es de César. Hay principios claves que decían todo lo contrario a eso, ¿va? Y también buscando a ver si la Biblia dice algo de anhelar esa riqueza rápida. ¿Cuántos versículos hay en contra de eso? Ahora, bueno, el pastor está bueno, los hermanos terminaron demandándolo. Engañados, ¿verdad? Y terminaron demandándolo. Mire, mi amado hermano, ese balance no se trata de que si es cuestión del fruto o de los dones, no. Es el poder y el mover del Espíritu Santo. Son cosas y que no se pueden separar. Amado hermano, en todo lo que hemos leído, es claro que el poder, la palabra, el poder, la palabra y el poder. Mire Hechos 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Y cuál era la promesa? El Espíritu. No se muevan. Porque todo movimiento sin el poder de Dios va a fracasar. No va a producir la obra anhelada. Y sin la palabra también va a fracasar. Se necesitan las dos cosas. Las dos, porque las dos son de Dios y las dos son obra del poder y la gracia del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tenemos un poquito de tiempo todavía. Todavía podemos avanzar un poquitito. Mire, comencemos diciendo, hermano, porque esta es una cosa. Cuando estamos hablando de los dones y la manifestación del Señor, no le estamos ofreciendo que usted recibió a Cristo y Cristo está en su corazón, pero necesita una herramienta extra que se llama el Espíritu Santo. No, eso no es bíblico. No, eso es. Aunque usted lo ofrezca y diga: no, es que yo quiero que los hermanos reciban el Espíritu Santo. Hermano, ellos ya lo recibieron cuando recibieron a Cristo. Entonces, ¿qué necesitan? Eso vamos a ir respondiendo esa pregunta. Pero mire, pues, la primera cosa que nosotros tenemos que saber: el Espíritu Santo mora dentro de cada creyente desde el mismo momento de la conversión. No es que se necesita una segunda pasada, ¿verdad? Una segunda mano al creyente. No, desde ese mismo momento el Espíritu ya mora en nosotros y usted lo debe de creer así. Amén. Romanos 8:9. ¿Cómo dice? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. ¿Cómo saber si alguien es de Él? ¿Qué tiene el Espíritu? Ahora, ¿desde cuándo yo soy de Él? Desde que recibí a Jesucristo. No un año después que me dieron la segunda oferta. No. Mire, Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, ¿cómo dice? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo? Cuando creí, fui sellado. Y el versículo 14, mire lo que dice el verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Él es sello, es arra sobre nosotros. Amén. Hermano, recibimos el Espíritu cuando creímos, dice la palabra. Mire Gálatas 3:2, mire cómo lo dice Gálatas 3:2. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 2. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe?
Ajá, mire, qué interesante. Ahora, ¿cuándo fue que usted oyó con fe? El día que se convirtió. Por supuesto. Mire, Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y terminemos con 2 Corintios 1:22. Mire cómo dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos selló. Ese canto inmediatamente viene a mi corazón, a mi mente. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado. Ahora, ¿cuándo te lo dio? A los 3 meses de estar en la iglesia, cuando ya vio el Espíritu que eras más o menos maduro, y entonces te graduaron de sellado. No, ya sos espiritual ese día, ¿eh? En la conversión. Y es que fíjate que Dios es tan perfecto y sabe que esto del evangelio es un misterio que no depende del hombre, que nos puede sellar desde el mismo segundito en el que pasa, que lo recibimos, porque no depende de nosotros, depende de Él. No es por nosotros, es por Él. Ahora, la pregunta, y la vamos a estudiar la próxima semana. Amén. ¿Este sello es lo mismo que la llenura? No. Y vamos a estudiar qué dice la palabra. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Sábado, 5 de la tarde. En la sábado, iglesia. 3 de febrero, 5 de la tarde. Ahí vamos a estar por una Amén. administración especial del Señor.